Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional. Soy la pastora Sarita Rico y les saludo desde Familia Betel Internacional. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar ahí. Es un gozo venir a ustedes y un agradecimiento al Señor por tener un grupo de gente que nos sigue, un grupo de hermanos, hermanas que están listos ahí para estudiar la palabra. Creemos que en estos tiempos una palabra que venga del trono de la gracia es muy importante para nosotros. Creemos que Dios sigue haciendo oír su voz de la palabra ya escrita, y Él nos trae los temas que son importantes para nuestra vida. Y este tema que voy a comenzar hoy, creo que lo voy a hacer por esta semana, tiene que ver con el tiempo de la celebración que estamos llevando a cabo en el mundo cristiano. El Señor vino a este mundo para morir por nosotros. Después de 3 años de ministerio, el Señor sabía que Él iba a ser entregado y que iba a ser crucificado. Entonces hay algunas lecciones que yo quiero compartir con ustedes que sucedieron antes de la crucifixión. Yo sé que es un tema que les va a gustar, yo sé que usted va a ser bendecido, va a conocer más a su Señor y Salvador Jesucristo a través de lo que Él hizo. Y una de las cosas que yo veo a través de la palabra, y usted lo va a ver conmigo, es que antes de Cristo ser crucificado, Él redimió el tiempo. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes. La Biblia dice que los días son malos y que nosotros debemos de vivir redimiendo el tiempo, aprovechándolo, no desenfocarnos, ¿verdad? Que es lo que terminamos de hablar apenas. Entonces, pero redimiendo el tiempo, el momento, porque nosotros no sabemos cuándo será la venida del Señor. Hay muchísimas señales, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y su venida puede ser en cualquier momento. Otra cosa que puede suceder es que Él nos lleve a su presencia, que nuestra vida aquí termine, puede suceder en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que vivir conscientes de que el tiempo es precioso y tenemos que redimirlo. La última semana de la vida de Jesús sobre la tierra está caracterizada y comienza, diría yo, con la entrada triunfal, con la gran entrada triunfal. Yo sé que ayer domingo en su iglesia, en su congregación, en el mundo se celebró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que se conoce también como un domingo de palmas, y yo sé que una palabra poderosa que el Señor nos dio. Entonces comienza con la entrada triunfal y de ahí en adelante un gran número de cosas muy importantes, no que las que sucedieron antes no fueran importantes, pero estas fueron sumamente importantes porque fueron los últimos días de la vida de Jesús sobre la tierra. Milagros, enseñanzas, reprensiones, admoniciones, exhortaciones que el Señor dio, cómo fue ubicando a la gente, hablándole cada oportunidad que Él tenía, porque Él sabía que su tiempo se acercaba. Jesús estaba bien ocupado, bien ocupado. Él vivió esos últimos días de su vida redimiendo el tiempo, no que lo había perdido anteriormente, para nada. Jesús nunca perdió el tiempo, Él nunca se desenfocó, Él siempre estuvo enfocado en lo que el Señor, su Padre lo había enviado a hacer. Pero esa última semana fue tremenda. Nunca Jesús negó ni olvidó el propósito por el cual fue enviado por el Padre a la tierra. La salvación del hombre, su salvación, mi salvación, siempre estuvo presente en la vida de Jesús. Y Jesús cumplió totalmente su ministerio para el cual fue enviado aquí en la tierra. Por 3 años hizo lo que el Padre le envió a hacer. Siempre dijo, mi propósito es que yo haga la voluntad del Padre, complacer al Padre, hacer lo que Él me envió a hacer. Mayormente Jesús se concentró en predicar, ¿sabía usted? Él se concentró en predicar y en enseñar. ¿Y qué enseñaba? ¿Qué predicaba? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En Lucas 19:10 hay un versículo que es muy clave
de lo que les estoy diciendo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el gran propósito de Dios encarnarse y venir a la tierra en Cristo. En Lucas 4:43, también Jesús, hablando de su propósito, dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús sabía la razón de por qué había sido enviado a la tierra. Yo espero que usted sepa cuál es el propósito y la razón de su vida y redima el tiempo, aprovéchelo de una manera tremenda. Jesús nunca se distrajo. Y la última semana de su vida, los últimos días, él sabiendo que iba a ser entregado, todo lo que le iba a pasar, él no dijo, pues me voy a tomar un descansito, me voy a preparar y pensó en él. No, nunca pensó en él. Aprovechó el tiempo predicando, enseñando, reprendiendo, decía, revelando verdades eternas, ubicando a la gente, empoderando a sus discípulos, dándole la gran comisión. El momento de la crucifixión se acercaba y pronto todo quedaría consumado o terminado. Y una de las lecciones que yo veo que Jesús dio a los que estaban alrededor de él, a los que se le acercaban, es que Jesús no alimenta la duda ni la curiosidad de la gente. Jesús no vino a alimentar la duda ni la curiosidad. Ahí en Mateo 21, versículo 23, la Biblia dice algo muy tremendo. Dice la Biblia, cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? O sea que ellos no creían en la autoridad del Señor, tenían duda de su autoridad y le fueron a preguntar, ¿quién te mandó? ¿Cómo tienes esa autoridad? Nunca usted va a ver a Jesús alimentando la duda, la sospecha, nunca de ninguna persona, por más necesidad que la persona tuviera. Jesús primero la elevaba a actuar en fe. Nunca alimentó la duda de nadie. Nunca alimentó la duda de aquellos que ponían en duda su autoridad o su autoridad en tela de juicio. Mateo 21, 24 al 27 dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también tengo una pregunta para ustedes. Mire, tremendo Jesús. Yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, también yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ponga atención la manera como Jesús enfrentaba a la gente llena de duda. Y la pregunta fue, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús preguntándole a aquellos que vinieron a interrogarle acerca de la autoridad que él tenía. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si le decimos que el bautismo de Juan era del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si le decimos es de los hombres, entonces le tenemos miedo al pueblo, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Así que, ¿qué le decimos? Respondiendo a Jesús, esta gente le dijeron, no sabemos, no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Oh, wow. Mire lo que hizo Jesús. Nunca alimentó la duda de la gente, la curiosidad de la gente. Cuando alguien venía con necesidad a él, lo elevaba a la fe, a que actuara en fe. Pero a esta gente el Señor no le alimentó su duda. Hoy por hoy, es más la gente que pone en duda la autoridad, la palabra, la deidad del Señor, la vida eterna, el sacrificio de Cristo. Ponen en duda todo, creen en todo menos en Dios y no obran en fe. Por eso nosotros como la iglesia de Jesucristo aprendamos de Jesús. Nuestro llamado, su llamado no es alimentar la duda de la gente, sino alimentarles la fe a través de que usted viva una vida de fe. Nuestra
nuestra manera de vivir en fe va a ser una inspiración para la gente. Pastora, pero si me vienen con una duda de la palabra, fíjese cómo contestó Jesús. Jesús pesó los corazones de aquella gente. Ellos realmente sabían la verdad, solamente querían hacer caer a Jesús en algún error. Entonces Jesús, la última semana, él aprovechó el tiempo y no vino a que la gente fuera a alimentar la duda de la gente o la curiosidad. Número 2, la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, él habló de un gran mandamiento, el gran mandamiento. En el tiempo del ministerio de Jesús habían diferentes grupos religiosos, muy tremendos, gente mala, gente tremenda. Y estos constantemente buscaban hacerle caer en error, le hacían preguntas para ver qué decía Jesús y poderlo pescar en un error. Y nunca lo lograron, usted sabe que nunca lo lograron. Jesús siempre les contestó como ellos merecían. Nadie podía contra la sabiduría y la autoridad de Jesús, nadie pudo nunca. Esta vez, ya muy cerca de su crucifixión, unos 2-3 días antes, se le acercó un escriba para hacerle una pregunta. Mire la pregunta que le hizo un escriba. ¿Y qué es un escriba? Cuando uno oye la palabra escriba es como alguien que escribe. Y sí es. Pero los escribas no solamente escribían, sino eran maestros de la ley. En un principio, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes a su vez eran escribas. Eran sacerdotes que servían al Señor y eran escribas. Por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escriba designaba a una clase de hombres, a un grupo de personas a quienes se había instruido en la ley. Esta gente se conocía la ley de Moisés de revés a derecho, de pasta a pasta, una cosa tremenda. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Era de todo lo que se ocupaban, estudiar la ley sistemáticamente y aplicarla a la gente sistemáticamente. Así que en Marcos 12:28, la Biblia dice, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir, Jesús había estado hablando con un grupo y un escriba que había escuchado lo que estaba pasando, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, alguien vino, interrogó a Jesús y Jesús contestó bien porque Jesús nunca quedó mal. Este escriba escuchó y como él conocía la ley, él dijo, este hombre contestó bien. Entonces se le acercó, dice la Biblia, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Queriendo probar a Jesús. Esta pregunta tenía como propósito probar y pescar a Jesús en el error, según el escriba. Pero según Dios, la más hermosa lección saldría de los labios de un hombre que estaba a punto de morir. Cuidado con lo que dice una persona que está ya en su lecho de muerte, porque esto es tremendo. Este varón no sabía que Jesús, acuérdense que no lo tomaron como Mesías y no creían que Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar. No creían en él así. Pero cuando le preguntó cuál es el más grande mandamiento de todos, Jesús le responde en Marcos 12:29 al 30. Dice la Biblia, Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, Jesús contestándole al escriba. Jesús no le contestó así para que le aplaudiera, bravo, qué bueno, sí sabes. Jesús estaba hablando con nosotros. Esta palabra que Jesús dijo no solamente fue para él y los que estaban oyendo, pero es para nosotros. Hoy día en este mundo donde la gente no se compromete con nada ni con nadie, donde abundan los dioses, donde todos quieren llegar a Dios de diferente manera,
donde creen que cualquier cosa puede ser un Dios y tú puedes reverenciar y adorar a quien tú quieras. No, esta palabra es para nosotros. Y dice, el Señor Dios es uno. Lo vas a amar, lo tienes que amar. Estas palabras que él dijo no solamente eran para ellos, decía, pero era para nosotros. Y estas palabras hay que honrarlas porque fueron las palabras que Jesús habló días antes de su muerte. Ellos no lo entendían, pero Jesús estaba por ser crucificado. Y era importante que sus discípulos lo recordaran que nuestro Dios es uno y que hay una sola manera de amarlo. Escuche, por favor, esta es la única manera de amar a Dios. Número 1, con todo el corazón. Con todo el corazón. Número 2, con toda el alma. Donde están tus emociones, donde tomas decisiones, donde está el asiento de todo. Con todo eso hay que amarlo. Y luego dice con toda la mente, con todo el entendimiento, con todo lo que tú tienes, con todo. Y luego dice con todas tus fuerzas. No ames a Dios débilmente, no ames a Dios de vez en cuando, con todas tus fuerzas. A Dios se le ama de corazón, de todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Esta fue la respuesta de Jesús para el escriba. Pero no terminó ahí. Entonces el Señor añade a su respuesta una cosa más que el escriba no se esperaba. Y le dice el Señor en el versículo 31 de Marcos 12, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Wow! El escriba no se esperaba que el Señor le iba a decir, amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es bien importante que nosotros lo practiquemos hoy en día. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué es esa palabra prójimo? La palabra prójimo es el próximo, o sea, el que está próximo a ti, a tu derecha, a tu izquierda. Tu prójimo es tu esposo, tus hijos, las personas que están a tu lado, tu hermano en Cristo, el próximo. Tu prójimo es la persona que viene atrás de ti haciendo línea para pagar en la tienda. Es tu compañero de trabajo. Ese es el prójimo. El vecino es el prójimo. Y dice la Biblia que hay que amarlo como se ama a Dios. Igual. Y dice, el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y lo vas a amar. Y luego dice, ¿cómo? Y luego dice, y el otro se parece mucho al primero. Y es donde Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué palabras tan tremendas? Entonces, estas palabras de Jesús las habló, yo diría, con todo su corazón, con toda su fuerza, con pasión. Jesús quería dejar esto plasmado, quería recordarle, ya se iba a morir. Y sus palabras tenían que llegar al corazón de aquella gente. Pronto él sería crucificado y no tenía tiempo que perder en contar cositas, no, tenía que hablarle al corazón del pueblo y era necesario recordarle tanto al escriba como a los que lo estaban oyendo, como a nosotros, y confirmar lo que ellos sabían muy bien. Veamos la respuesta del preguntón, del escriba. Mire lo que le dijo a Jesús, Marcos 12, 32 al 34. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, le dijo maestro. Maestro es rabí. ¿Cómo les diría yo? Identificó como un maestro. Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mire lo que hizo Jesús, lo elevó. Al primero él no alimentó la duda, pero a este lo elevó en su fe. No hay otro fuera de él. ¿Qué confesión más fuerte? Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Oh, ahora el escriba está predicando. Jesús lo revolucionó. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Recibir del Señor esas palabras.
Entonces Jesús viendo que había respondido sabiamente, ahora Jesús le contesta al escucharlo hablar con aquella pasión, con aquel denuedo que habló el hombre, y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y de ahí en adelante dice, ya nadie se atrevía a preguntarle, ya la gente le agarró, este hombre está hablando con mucha autoridad y con mucha sabiduría. Lecciones fuertes que aprendemos en los últimos días de la muerte, antes de la muerte de Jesús, antes de su crucifixión. No fueron días donde él se escondió, se fue a llorar, yo no quiero, no. Tuvo momentos fuertes, tuvo momentos en el Getsemaní, tuvo momentos difíciles cuando sus seguidores lo abandonaron, tuvo momentos serios, pero nunca dejó de hablar una palabra que transformara la vida de la gente. Nunca habló para satisfacer la curiosidad de la gente, pero sí para elevarlos a la fe. No sé si alguien muy importante en tu vida o de tu familia, un ser amado, se ha adelantado a la presencia del Señor, no sé. Pero por experiencia propia quiero decirte que lo que más pide un ser amado antes de pasar a la eternidad, es unidad en la familia, es amor en la familia, es amar a Dios, es buscar a Dios, es servirle a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Mi madre nos lo dijo. Sus últimos días eran como un recordatorio. A los 95 años y 9 meses que el Señor nos las dio aquí en la tierra, ella nos decía antes de partir: júntense siempre, quiéranse, ámense, búsquense, ayúdense, respétense, sírvanle al Señor. Ningún mal he hallado en el Evangelio de Jesucristo, decía ella, y ustedes nunca van a hallar un mal en el Evangelio de Jesucristo. Sírvanle al Señor, sean mujeres de bien. Estas palabras a mí nunca se me van a olvidar. Y las honro y trato lo mejor que puedo de honrar, yo diría, el último deseo de mi madre. Lo que vimos de Jesús, yo diría que era el último deseo de Jesús en la tierra. Nunca estuvo ahí para satisfacer la curiosidad ni la duda de la gente, pero sí elevó a fe y a confesar, y una cosa tremenda, al que le buscaba de corazón. Una persona en su cama de muerte ya no piensa en sí misma. Se acaba todo. Todo pasa a un tercer, cuarto lugar. Las posesiones, el dinero, nada vale. Esta persona está enfocada en la eternidad. Esta persona está enfocada hacia dónde va. Y esto es algo maravilloso. Ya no piensa en sí misma. Piensa en los que se van a quedar vivos. Por eso sus últimas conversaciones, sus últimas palabras tienen gran peso. Y es sabia la familia que presta atención a esos últimos momentos. Yo quiero traer a tu memoria, tú que me estás escuchando, si tu familiar, tu ser amado, no sé, tu mamá, tu papá, tu esposo, no sé quién, antes de partir te dijo, haz eso que te dijo. Muchos en ese momento decimos, sí, yo le voy a servir al Señor, yo voy a hacer esto, porque hay dolor, ¿verdad? Y las emociones están a flor de piel. Pero luego cuando ya pasa todo y se calma, se nos olvida. Pero yo estoy aquí para recordarte, no solamente lo que hizo Jesús sus últimos días sobre la tierra, que esto es poquito. Vamos a hablar de otras el próximo jueves. Pero esto es tremendo, porque lo más importante que nos deja Jesús es: amen al Señor. No se les olvide que es uno, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Jesús no se comportó de una manera egoísta, sino pensó en sus seguidores en el momento, en sus discípulos, pensó en usted y en mí. Su mensaje, sus palabras todavía siguen resonando a través de los tiempos, y mientras haya vida aquí en la tierra sonarán estas palabras que Jesús le contestó a aquel hombre: no alimente la duda de nadie, viva por fe y enseña a la gente por medio de su testimonio que vivir por fe es la mejor manera de vivir. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, amemos al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. ¡Qué tremendo!
los últimos días, las lecciones que sabemos de Jesús, sus últimos días aquí en la tierra. No perdió el tiempo, no se enfocó en sí mismo, no se puso triste. Él sabía su propósito. Y el Señor, usted sabe que nuestros días son contados. El Señor sabe cuándo nos va a llevar o Él va a venir por nosotros. Nosotros preferimos que Él venga por nosotros, amén, como iglesia. Pronto sonará la trompeta, pronto va a pasar. Pero vamos a aprovechar los días, aprovechando bien el tiempo, así como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque podemos abrir tu palabra, porque tú nos hablas. Y nos hablas de una manera tan clara, tan hermosa. Tu palabra es la verdad. Te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo con un propósito de salvarnos, de morir por nosotros, de padecer dolor, de padecer crucifixión de la manera más cruel. Y aún así, antes de llegar allí, aprovechó el tiempo para darnos grandes lecciones que nosotros en esta noche nos comprometemos a tomar y a seguir. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros, porque esto trae gloria a tu nombre. Bendigo la vida de todos los que están conectados. Bendigo sus familias y yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que la duda se va de sus vidas, que la curiosidad se va de sus vidas y que empezamos a vivir y actuar en fe en la palabra del Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¡Wow! Qué lindas lecciones, ¿no les parece? Qué lindas lecciones. Vamos a ver algunas más el próximo jueves, pero antes de retirarme, quiero decirles que si va a ofrendar, hágalo. Hay 3 o 4 maneras de hacerlo. Siembre, esa es la manera más hermosa de cosechar. No podemos esperar cosechar si no sembramos, así que vamos a sembrar. Pero quiero invitar a todas las bellas mujeres, hermosas mujeres, mujeres cristianas en acción, el 10 de abril a las 10 de la mañana, un sábado, nos vamos a reunir para tener un tremendo desayuno conferencia. El Señor me hablaba y me decía, hay que testificar. Y el tema de nuestra conferencia es testifica. Hay muchas cosas que Dios ha hecho. Vamos a escuchar 5 poderosos testimonios. Vamos a alabar al Señor y luego acá su servidora va a cerrar con una palabra que el Señor me ha dado para todas ustedes. No se venga sola. Invite su amiga, su suegra, su nuera, su prima, su vecina. Invite a la señora de la tienda, a la compañera del trabajo, no tiene ningún costo y vamos a desayunar y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Vamos a observar todo lo que es necesario para mantenernos saludables, no se preocupe, pero yo le invito a que usted haga planes para venir. Y en mayo 7 vamos a tener nuestro gran banquete del Día de las Madres. Ya yo les voy a dar más información. Me despido de ustedes esta noche y les recuerdo que Jesús cumplió su propósito por amor a nosotros. El Señor les bendiga, que tengan muy feliz noche. Amén.